con el desarrollo de la información. El Plan Control Territorial, reforzado con el régimen de excepción, representa la garantía de paz y seguridad de la población salvadoreña. El ministro de la Defensa recalcó que a partir de su implementación se mantiene la tendencia de reducción de homicidios, convirtiendo el país en la nación más segura del continente americano. La planificación de desarticular a las pandillas ha sido un éxito en este gobierno, que decidió aplicar primero el régimen de excepción desde marzo de 2022 para capturar pandilleros y colaboradores sin permitir su retorno a las calles. La cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 50.4 en el año 2018. Con el régimen de excepción y con las diferentes fases del Plan Control Territorial, el año pasado finalizamos el año con una tasa de 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las estructuras de los terroristas están siendo eliminadas, a tal punto que en los primeros meses de 2023, enero y febrero, obtuvieron 22 días con 0 homicidios, mientras que en marzo no se registraron asesinatos en 20 días. Ahora El Salvador está siendo observado por muchos países por estos resultados. Otro dato importante es que en los primeros 3 meses del año ya llevamos 65 días también con 0 homicidios. En casi 4 años de mandato del presidente Nayib Bukele ha logrado disminuir las muertes violentas causadas por pandilleros y ha salvaguardado la vida de miles de salvadoreños. Que se han registrado desde el 1 de junio del año 2019 hasta la fecha, que se llevan 336 días con 0 homicidios. Y ya sabemos nosotros que en los gobiernos anteriores hubo un día con 0 homicidios, que fue durante la época de las treguas. El régimen de excepción tiene más de 375 días de vigencia, logrando que el país contabilice 228 días sin homicidios, situación que permite que toda la población goce ahora de esta vacación bajo ningún riesgo. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Gracias, Walter Morán. Y es importante que usted conozca cuáles son los resultados que está dejando el régimen de excepción, pero también el Plan Control Territorial. De hecho, tenemos este gráfico que queremos presentarle a todos ustedes en cuanto a estos resultados. Y es que tenemos un total de 66.757 pandilleros y colaboradores detenidos. ¿Esto cómo se traduce? Se preguntará usted. Pues bueno, con la reducción drástica de diferentes delitos que anteriormente eran de alto impacto. Estamos hablando de extorsión, privación de libertad y también de los homicidios. Ya lo decía el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, que en la administración del presidente Nayib Bukele se contabilizan 336 días en los cuales ningún salvadoreño ha sido asesinado por estos grupos terroristas. Pero también con las detenciones se incautan diferentes ilícitos y tenemos este dato que proporciona el Ministerio de Justicia y Seguridad, un total de 2.575 armas de fuego. También tenemos 3.309 vehículos que han sido incautados a estos grupos terroristas. Pero también otro dato que usted tiene que tener en cuenta es que el régimen de excepción está dejando como resultado la incautación de 16.078 celulares, también más de 3 millones de dólares en efectivo que han sido decomisados a los terroristas. Parte del balance que brindan las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Seguimos con más información. Y precisamente el ministro de Defensa, René Merino Monroy, encabezó durante las últimas horas un patrullaje en varias colonias y comunidades de Soyapango. En este municipio está activo un cerco de seguridad derivado de la implementación de la fase 5 del Plan Control Territorial denominado Extracción. El trabajo coordinado entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad busca dar cumplimiento a la disposición de capturar a los pandilleros que aún están libres, huyendo de la justicia. Y haciendo referencia a la operatividad de las fuerzas del orden en las últimas horas, la contundencia de la acción policial permitió asestar sendos golpes a la pandilla 18. En distintos puntos del país fueron capturados reconocidos cabecillas de esa estructura criminal. La acción de las fuerzas del orden es contundente en la guerra contra las pandillas. En las últimas horas y producto de su constante operatividad, se produjo la captura de Iván Roselber Alvarado Aguilar, alias Estampes. Este peligroso pandillero de la 18 está perfilado como un pilar nacional, es decir, un peligroso cabecilla, que en sus antecedentes está el registro de varios asesinatos, crímenes, extorsiones, amenazas y robos cometidos en todo el país.
Una ardua investigación de varios meses permitió seguir los pasos de este criminal, quien además intentaba pasar desapercibido ocultándose los tatuajes y escondiéndose en fincas y zonas rurales de Santa Ana. Sin embargo, eso no fue suficiente, ya que los agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, mediante labores de inteligencia, lo detectaron y sorprendieron para capturarlo. Con esta detención, a este peligroso criminal lo espera el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde pasará el resto de su vida. Pero este no es el único resultado de la guerra contra las pandillas, porque frente al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca en La Paz, 2 pandilleros de la 18 identificados como Isidro Stanley Portillo alias Enano y Moisés Aristides López alias Sleepy fueron capturados por los elementos policiales. Estos sujetos serán procesados y pagarán los delitos cometidos tras las rejas. Mientras que en San Miguel, elementos de la Fuerza Armada capturaron en el barrio El Calvario a Francisco Alexis Álvarez, pandillero de la MS-13. Este sujeto también será procesado por la justicia salvadoreña por los delitos de agrupaciones ilícitas y pagará sus crímenes contra la población. En la libertad, Carlos Ernesto Vanegas Gutiérrez, alias Speedy, gatillero o asesino de la pandilla 18, pensó que saldría en libertad tras cumplir su condena en el penal de Quesaltepeque. Sin embargo, sus varios hechos de homicidio no solventará el luto que dejó a las familias salvadoreñas. Ahora deberá enfrentar un nuevo proceso judicial por agrupaciones ilícitas y otros delitos. La disposición de liberar al país de la acción criminal de las pandillas sigue vigente en función de devolver la paz y la tranquilidad a la población en los territorios. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Gracias, Dani Guarita. Ahí tenemos un resumen de las detenciones que ha hecho la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Y la transformación del país en materia de seguridad trasciende hacia otros campos de acción. Por ejemplo, voceros de los principales cuerpos de socorro del país destacaron cómo la atención de personas lesionadas con arma blanca y arma de fuego se redujeron notablemente en el país. En lo que va de 2023, reportan únicamente 2 personas lesionadas con arma blanca y ninguna con arma de fuego. Realmente pues ha habido una enorme reducción, ¿verdad? Personas pues lesionadas por arma de fuego o por arma blanca. Antes prácticamente pues estábamos atendiendo 2, 3 personas diarias lesionadas por arma de fuego y un promedio de unas 4 personas diarias por lesionados pues por arma blanca. Y en más noticias, las autoridades migratorias estadounidenses informaron sobre la detención del coronel retirado Roberto Garay Saravia, uno de los acusados de la masacre de El Mozote en Morazán, La Quesera, Usulután en 1981 y de la masacre El Calabozo en San Vicente en 1982. Más detalles en la siguiente nota. Fue el pasado 4 de abril que tras una investigación, el Centro de Crímenes de Guerra y Violadores de Derechos Humanos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos procedió a la detención del ex militar salvadoreño y miembro del batallón Atlacat, Roberto Antonio Garay Saravia, para someterlo a proceso de deportación. Garay Saravia es acusado por la masacre de casi 1,000 personas en 1981, hecho que ocurrió en el caserío El Mozote del municipio de Mianguera, Morazán. Sin embargo, las autoridades también determinaron la participación del implicado en numerosas atrocidades, como la masacre en La Quesera, Usulután y el Calabozo en San Vicente. Incluso que tergiversó deliberadamente este hecho material en la solicitud de inmigración que hizo en los Estados Unidos, por lo que será procesado por los tribunales de inmigración de Newark y Filadelfia. Garay Saravia vive en la nación norteamericana desde 2014 y desde 2019 debía de presentarse el día 15 de cada mes por orden judicial en el Consulado de El Salvador en New Jersey, tras reanudar las investigaciones en nuestro país por la derogación de la ley de amnistía en 2016. La masacre de El Mozote es la peor matanza del siglo XX. Cerca de 1,000 salvadoreños inocentes fueron vilmente asesinados por una unidad militar que ejecutó una operación en el norte de Morazán. Esto es una realidad que pasó aquí, no fue una mentira ni un invento. Soldados adiestrados por el gobierno estadounidense perpetraron en El Salvador el asesinato colectivo de civiles más grande de América Latina.
El batallón Atalacat incursionó del 10 al 12 de diciembre de 1981 en el norte de Morazán. En el cantón El Mozote y otros sitios aledaños asesinaron al menos 986 inocentes, personas civiles, entre niños, adultos y mujeres embarazadas. Las unidades militares llegaron en busca de guerrilleros del FMLN y aunque no los encontraron, procedieron a la ejecución de la peor masacre del siglo XX. Quiero que me digan listo para hacerte lo que les dije, porque ahorita todavía no ha empezado este volado. Los soldados reunieron a la población entera en la plaza, separaron a los hombres y ancianos de las mujeres y de los niños y los encerraron en grupos separados, en la iglesia al primer grupo y en una casa al segundo. Interrogaron mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer y niño, al terminar la sesión de tortura, era ejecutado. Pese a las evidencias de esta masacre, los gobiernos areneros hicieron menos que nada para promover la justicia a favor de las víctimas. Las administraciones FMLNistas, de las que se tenían altas expectativas, salieron peor. En nombre del Estado salvadoreño, pido perdón. Derramaron lágrimas en actos públicos, mientras que impulsaban leyes que otorgaban perdón y olvido para criminales de guerra. Han pasado 8 presidentes y nunca se hizo nada. Yo no voy a ser el 9º. 40 años después de la masacre, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha entregado archivos militares para abonar al proceso judicial en contra de algunos implicados. Paralelamente, ejecuta una millonaria inversión para resarcir los daños ocasionados por una guerra entre areneros y FMLNistas y financiada por gobiernos externos como Estados Unidos. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador.